Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Diel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Diel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien, pues contentos y bueno, agradecidos con el Padre, ¿verdad? Principalmente también por lo que hizo, lo que llevó a cabo en el Congreso. De verdad que sabemos que fue de gloria y de bendición y bueno, muchas bendiciones. Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Diel, agradecido con el Padre realmente por estar vivos en el día de hoy, un día más de vida. Y bueno, y como decías también, es agradecido también por lo que él hizo. Lo que hizo, creo que la parte humana, lo que teníamos que hacer nosotros lo hicimos, pero vimos también la mano de él actuando donde tenía que actuar, llegando donde tenía que llegar. Creo que cada persona que estuvo allí era la persona indicada, la que Dios había llamado, a la que Dios tenía que darle su mensaje de amor. Entonces nos sentimos complacidos de poder realmente ser esos puentes de comunicación, de ser obedientes realmente, pues es un defecto que tenemos nosotros los seres humanos, que es la falta de obediencia, pero pues de nuestra manera estamos tratando de ser lo más obediente que podamos, aunque nos falta mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, pero sabemos que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre nos va a estar revelando la palabra apropiada, nos está poniendo las personas que necesitan escuchar, le está poniendo al frente de nosotros. Entonces, lo que podemos decir es realmente nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para evangelizar. Solamente prepárate, ten esa comunicación con el Padre, ten esa comunicación con Él, Él se encarga del resto. O sea, la misión de nosotros es sencilla, no la hagamos tan complicada porque no es complicada, es sencillo. Solamente recibe, ten esa comunicación con Él, ora realmente por cuál es el propósito y Él lo pondrá a tu disposición. Amén, amén. Así es, de verdad, pues que muy contentos y como decía Jorge, pues nosotros somos vasos y el Padre es el que hace, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Así que bueno, de verdad que muy agradecidos y contentos y bueno, damos gloria al Padre por lo que hizo en el Congreso. Así que bienvenidos mis amados, muchas bendiciones, naciones todas, pues hoy pues llevaremos a cabo un tema el cual he titulado o que el Padre ha titulado su unción profética. Nuestro tema es unción profética y pues, ¿por qué unción profética? O déjeme decirle que en nuestro espacio, cada temática es escogida por el Padre Celestial y es un mensaje real del Dios real del cielo, ¿verdad? Pues entonces el Padre nos insta acerca de de la unción profética. ¿Por qué la unción profética? Tenemos que entender principalmente qué es la unción profética y la unción profética pues se refiere a esa unción especial que Dios confiere a las personas, ¿verdad? Que son llamadas a transmitir mensajes divinos, espirituales, ¿verdad? Que permita a las personas que recibir esas revelaciones y esos mensajes de Dios y transmitirlo a los demás con autoridad y a veces suelen ocurrir milagros en cada uno de esos mensajes. Entonces, es importante porque el Padre habla de la unción profética, porque el énfasis del Padre Celestial es el despertar de su pueblo, ¿verdad? Y el despertar de esa unción profética. ¿Por qué el despertar? Bueno, porque el Padre instaba, nosotros somos proféticos, hermano. Déjeme decirle que cada uno de nosotros estamos llamados a lo profético. La palabra de Dios dice también, que me ministraba mucho eso de que antes o nosotros muchas veces anhelamos dones, pero que la palabra dice que antes de anhelar todos esos dones, que anhelemos el don de profecía, ¿verdad? Entonces el Padre lo que nos está diciendo es que nosotros somos proféticos y que es una persona profética, simplemente es pues aquella que sabe escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y transmite esos mensajes con autoridad y amor. Es muy importante resaltar también lo que es un profeta y el don profético, ¿sí? El llamado es para todos, ¿sí? Conforme a la voluntad del Padre. El don surge
momentáneamente, ¿verdad? Pero y el profeta ya está ejerciendo el ministerio como tal. Entonces, ¿por qué el Padre nos habla o nos hace énfasis de la unción profética? Es como le decía, porque Él espera un despertar de su pueblo. Hay mucho pueblo dormido, amado hermano, mucho pueblo que anda en su voluntad, hay mucho pueblo que anda principalmente por recoger su propio fruto, porque el Padre habla de un despertar de la unción profética, porque se hace necesario en estos tiempos proféticos, ¿verdad? Despertar eso que está en nosotros. Si usted es un profeta, si usted tiene el don profético, eh, o si usted está llamado a la intercesión, no sé, y usted sabe que tiene eso ahí, pero ha estado como dormido, Dios está diciendo, quiero que despierte lo que está en ti. Quiero que despiertes esa unción profética, ¿verdad? Entonces, y la razón es por qué, porque estamos en tiempos proféticos, amado hermano, ¿sí? Estamos en tiempos de Shavuot, ¿verdad? Bueno, conforme al calendario que usted siga, muchos lo celebraron este domingo pasado, otros pues lo celebrarán posteriormente. Pero lo importante es que el Padre ve el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón que celebra las festividades o las fiestas proféticas de Él. En este caso de Shavuot. Por eso el Padre quiere que haya un despertar profético en usted y en mí, ¿verdad? En su llamado y en el mío. ¿Para qué? Para que nos alineemos a Él. Shavuot representa la recepción de la Torá, ¿verdad? Por parte en el monte Sinaí. Por eso estuvimos hablando, viendo la cuenta regresiva, ¿verdad? La cuenta del Homer, varias semanas allí para entrar en Shavuot. ¿Y qué Dios quería hacer con Israel? Quería hacer de Israel una nación santa que se alineara a la voluntad de Él, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, empoderando y llenando a su pueblo con poder, sobre todo con propósito, darle a Israel ese propósito, ¿sí? Y entendimiento para ser testigo hasta lo último de la tierra, como lo dice la palabra, que me seréis testigo en todo, en Samaria, en Judea, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, estoy parafraseando. Por esa es la intención del Padre Dios. Preparó Shavuot, ¿para qué? Bueno, nos dio allí en el Sinaí los mandamientos. ¿Para qué? Para que nos alineemos a Él, ¿verdad? Y esa es la intención del Padre, que estemos alineados a Él. Una vez que usted se alinea al Padre, entonces tendrá propósito, será llenado, tendrá ese entendimiento, recibirá esa llenura. Amado, mucho pueblo de Dios, como le decía, dormido espiritualmente. Mucho pueblo, hermano, muchos hijos de Dios aún con enfermedades, que necesitan sanidades, que necesitan milagro, cuando Dios está diciendo, la sanidad está en ti, el milagro ya está en ti, solo despierta, despierta, ¿verdad? Y tú recibiréis pues lo que esperas, la sanidad, el milagro. Dios en este tiempo quiere darle su sanidad, quiere darle su milagro. Como le decía, la voluntad del Padre es sanarle, la voluntad del Padre es darle su milagro, la voluntad del Padre es darle lo que usted espera, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Así que, bueno, entonces ya vimos que es la unción profética. ¿Y qué elementos representa la unción profética? Bueno, esa revelación divina, ¿verdad? Esos mensajes, esas visiones. Muchos profetas, ¿verdad? O aquellos que se mueven en la unción profética tienen esas visiones, esos sueños directamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa capacidad profética. Como la capacidad profética es que el profeta puede tener la capacidad de predecir eventos futuros o revelar verdades espirituales. Por eso la palabra es infalible y no se equivoca cuando dice que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, ¿sí? Entonces lo profético es algo real, es algo tangible. ¿Por qué es algo real? Porque muchos no creen en el ministerio profético, ¿verdad? Muchos no creen en el ministerio profético en esa, y el profeta lo que hace es eso, predice los eventos futuros, revela las verdades espirituales, ¿verdad? Y entonces, y también ese poder, otro elemento importante, ¿verdad? De esa unción profética es ese poder sobrenatural. El profeta puede experimentar milagros o manifestaciones de poder como parte de su ministerio. Es algo real, ¿verdad? Milagros y ese poder y esas manifestaciones de lo sobrenatural. Cuando el profeta, a que se le cayó el hacha al otro,
al otro profeta que andaba con él y le dijo, maestro, se me cayó el hacha, ¿verdad? Y era prestada, ¿y cómo hacemos? ¿Verdad? Estoy parafraseando ahí el relato, la historia. Entonces el profeta experimentó, tuvo que hacer uso de lo sobrenatural, lanzó allí algo, un pedazo de madera y el hacha flotó, hermano. Pero como siempre le he dicho, no se trata de la madera que él usó, no se trata de lo sobrenatural que operaba en el profeta, ¿verdad? Y que hizo brotar el hacha. Así que, pues Dios quiere que en estos tiempos caminemos lo sobrenatural del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la unción profética tiene como objetivo? Pues edificar y guiar a otro. Por eso que no sé si a usted le ha pasado, pero la unción profética, hermano, es lo que nos hace guiar y edificar a otro. Y eso no es algo por habilidad humana, eso no es algo porque lo digo yo. No, es algo eso de guiar y edificar a otro, lo produce es el Padre Celestial, lo produce es la unción profética. Por eso es que bueno, el profeta fácilmente ve, oh, por aquí no te vayas a meter, esto no lo vayas a hacer. Y muchas veces aconseja conforme a lo que el Padre está mostrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad, ¿sí? Para guiar a otros, ¿verdad? A lo que el Padre quiere que se haga. Entonces, el poder de la unción profética, ¿qué capacidad tiene? Bueno, nos da esa capacidad de hablar con autoridad. Autoridad en el sentido de que estamos diciendo lo que el Padre está diciendo, ¿sí? Eh, y nos da esa revelación y ese conocimiento, ¿sí? Divino de las cosas, ¿sí? Nos da ese propósito de edificación, nos da esa opción para ministrar y esa autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es la unción profética, ya vimos cuáles son o en qué consiste el poder de la unción profética, ¿verdad? Y es importante comentarles que eh, estas cosas las vamos a profundizar en una segunda parte, ¿verdad? Acerca que seguiremos hablando acerca de la unción profética. Y en esta segunda parte tendremos a una invitada, a una profeta, que también ella es muy buena maestra, ¿verdad? Enseñando y nos enseñará, nos hablará, nos dará su punto de vista, su perspectiva acerca de la unción profética. La tendremos el próximo jueves, ¿verdad? Entonces, como les decía, es importante entender que la unción profética implica un precio, hermano, ¿sí? ¿Cómo que implica un precio? Bueno, no tiene que ver o no hace referencia a un precio monetario, sino que hace referencia, pues, a la disposición espiritual, o a esa entrega total a hacer la voluntad y obedecer el llamado. El precio de la unción profética, ¿qué incluye? Bueno, incluye esa disposición a escuchar la voz de Dios, ¿sí? A escuchar la voz. Por eso es que se dice, y la mayoría de los profetas que hacen, tienen un oído, ¿verdad? En el cielo y su boca aquí en la tierra, ¿sí? La mayoría de los profetas tienen que estar, o se hace necesario estar 100% en comunión con el Padre, esa disposición de escuchar la voz de Dios. Y por eso es que el profeta escucha y revela lo que el Padre está diciendo, ¿sí? Otro de los precios o de la unción profética es la obediencia a la voluntad de Dios. Sí, la unción profética está ligada a la obediencia a Dios, ¿verdad? Lo que nos implica dejar nuestra voluntad por la propia voluntad del Padre. Ahora usted me dirá, y yo sé que dejar nuestra voluntad es fácil. No, dejar muchas veces lo que nosotros queremos hacer y consideramos que es bueno, no. Entonces, la unción profética implica esa obediencia a la voluntad de Dios, porque hay una voluntad del hombre y está la voluntad de Dios. Entonces, el profeta o la unción profética nos insta, ¿verdad?, a obedecer a Dios. Sí, ese es uno de los precios. Como les decía, no es precio monetario, sino precio en cuanto a la obediencia al Padre Celestial. Sí, y un sometimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Renunciar a nuestra propia voluntad, ¿sí? Porque como le decía, está nuestra voluntad, pero está la agenda, el compromiso del Padre, la voluntad del Padre. Rendición de cuentas a Dios. El profeta tiene que responder a su llamado. Esto implica, pues, un llamado íntegro y de santidad, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante tomarlo y recalcarlo
acerca de lo que es el precio de la unción profética, porque usted dirá, ah, pero qué bonito el profeta, qué bonito habla el profeta, pero lo que muchos no saben es que, bueno, como esos grandes hombres de Dios, Elías, Eliseo, todos ellos, todo eso implicaba un precio, ese manto implicaba un precio, una obediencia al Padre, como le decía, dejar su agenda para ellos hacer la del Padre. Sí, entonces, ¿qué también implica la unción profética? Bueno, implica la manifestación del poder y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, la manifestación del poder y de la gracia de Dios. El profeta tiene una gracia, todos tenemos una gracia, pero también Dios que da un poder en esa unción profética, ¿verdad? El significado de la unción profética o a qué se refiere o qué implica la unción profética es esa gracia y ese poder sobrenatural, ¿verdad? Que, que empodera o que capacita a aquella persona, aquel ungido, ¿verdad? Y que muchas veces hace cosas que trasciende las limitaciones humanas, ¿sí? Porque no es el hombre, como le decía, ¿sí? El profeta que hizo brotar el hacha no fue él, sino es la gracia, el poder sobrenatural, ¿verdad? Revelación y comunicación. El ungido de Dios tiene la capacidad de recibir revelaciones de Dios y comunicar mensajes divinos al pueblo. Por eso es que le decía, Dios está instando a un despertar de su pueblo. Sí, Dios quiere despertar a su pueblo para que comunique los mensajes genuinos a su pueblo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque yo sé y lo vi, lo he visto y lo veo en el mundo espiritual, como hay mucho pueblo dormido, como hay mucho pueblo entretenido, aún en las iglesias, hermano, que no estamos para jugar, señalar, criticar, no, sino para crear este avivamiento, producir este despertar y que se haga la voluntad del Padre Celestial. La unción profética que implica liderazgo espiritual, Elías era un líder, Eliseo era un líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comunicaban la verdad y la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que te hace ser un líder espiritual, un líder porque te sometes a la voluntad del Padre y escuchas lo que el Padre está diciendo. Entonces tú hablas y se obedece a eso que se está diciendo. Pero no es porque te siguen a ti, no, es por lo que el Padre quiere que se haga, ¿verdad? Acción divina, ¿verdad? Utilizado para impactar la vida y promover el reino de Dios. Eso se refiere, ¿verdad? Palabra profética, la unción profética, ¿qué implica? Pues palabra profética. La unción puede manifestarse en profecía, en revelaciones y en mensajes divinos, ¿sí? Es común que un profeta, aunque una persona que se mueva en lo profético, tenga estas revelaciones, tenga estas profecías, tenga estos mensajes divinos. Y otra cosa que implica es la intervención en situaciones. El ungido de Dios o la persona escogido por Dios puede intervenir en situaciones específicas para traer soluciones, restauración y transformación. ¿Por qué? Porque es parte de la unción. Puede cambiar situaciones, puede restaurar, puede transformar, ¿sí? Suele pasar que yo quiero, pues darle a entender a la persona lo que tiene que cambiar, lo que tiene que transformar, lo que la solución. Muchas veces tú se la muestras, pero muchas veces esa persona no obedece, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo, hay mucho ego, ¿verdad? Que no le deja, pues, obedecer al Padre Celestial. Y otra de las cosas que implica la unción profética es sanidad y liberación, ¿sí? Y también dones espirituales, como decía, dones de sabiduría, conocimiento, sanidad, milagros. Eh, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, amado hermano, ¿sí? Es importante. Por eso el Padre habla de una unción profética, de un despertar de su pueblo. Dios quiere despertar a su pueblo. Algunas características que me ministraba el Padre, esto es netamente del Padre, ¿verdad? Características de la unción proféticas. ¿Qué hace la unción profética, mis amados hermanos? Expone las tinieblas, ¿sí? Expone las tinieblas. La luz hace que se exponga la tiniebla, ¿verdad? No sé si le suele pasar que usted va a un lugar y se pone la tiniebla, se pone lo que está mal, se pone lo que tiene que ser transformado. ¿Qué hace la unción profética? O otra característica es que rompe yugos de opresión del enemigo, ¿sí? Rompe los yugos, ¿sí? Y otra característica es que te permite andar en el tiempo Kairos del Padre Celestial. Como le decía, hay un tiempo Kairos y hay un tiempo
eh, cronológico, cronos de nosotros, ¿verdad? Entonces la unción profética es impresionante, pero que te hace pues andar en el tiempo del Padre, te mueves conforme a lo que el Padre quiere, hace lo que el Padre quiere, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esas son algunas de las características que me ministraba el Padre, ¿verdad? Celestial, ¿sí? Entonces, y nuestro versículo base, ya entrando en materia de Biblia, pues está en Ageo capítulo 1 verso del 13 al 14, el cual nos dice, voy a leer la nueva traducción viviente, ¿sí? Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesúa, ¿sí? Hijo de Jebosadar, el sumo sacerdote y de todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, vemos que ahí en Ageo, ¿qué hizo? Dice que luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, esa era la palabra del Señor mismo. Entonces, el Señor dice allí que despertó, escucha la palabra, el entusiasmo de Zorobabel. ¿Para qué? Entonces, ellos comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Padre quiere hacer, un despertar de su pueblo, un despertar de la unción profética. La unción profética, como que le dije, rompe los yugos. La unción profética le permite a usted moverse en la sanidad, moverse en los milagros, como le decía. Si usted opera un milagro y usted opera en lo sobrenatural, opera en lo profético, el milagro ya está en usted, ¿verdad? El milagro que usted espera, la sanidad que usted espera está en usted. Todo lo que usted espera, las bendiciones, la provisión, los recursos, está en usted, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Activarlo. Por eso el Padre habla de un despertar de su pueblo, un despertar de la unción profética, un despertar que mucho pueblo, hermano, anda muerto espiritualmente, anda en sus cosas, anda en sus propósitos y no anda en los propósitos del Padre celestial, hermano. Qué tremendo, ¿sí? Por eso que el Padre está hablando y está diciendo, pues que Él vendrá como ladrón en la noche. Estamos hablando de la venida del Padre, de Jesús mismo, ¿sí? Y que se hace importante nosotros, que el Padre nos encuentre nosotros despiertos espiritualmente, haciendo las cosas que Él espera, y que no seamos como una de esas vírgenes insensatas, o que el Padre nos encuentre con nuestra vasija vacía, hermano, sí, sin aceite. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Sino que el Padre nos encuentre llenos, despiertos en Él, haciendo lo que Él espera, caminando en su voluntad, en el nombre so poderoso de Jesús. Y dice Romanos también, eh, en Romanos 13:11 dice, entonces eh, es bueno que hagan esto, que lo que digo, porque estamos viviendo en una época muy importante, ¿sí? Es un tiempo de despertar del sueño, como les decía, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Romanos 13 dice eso, ¿verdad? Isaías capítulo 52, verso 1 de la PDT dice, despierta, despierta, vístete de fuerzas, Sión, ponte tus lindos vestidos, Jerusalén, ciudad santa, porque ya no serás ocupada por los incircuncisos e impuros. Oh, wow, qué tremendo. Está diciendo, despierta, despierta, vístete de fuerza, póntete tu lindo vestido, porque ya no serás más oprimida, ya no serás ocupada por lo incircunciso, por lo impuro. No, porque usted representa la luz, ¿verdad? Usted rompe la tiniebla, como les decía, ¿sí? En el nombre de Jesús. ¿Qué quiere Dios? Que seamos entendidos en los tiempos, ¿verdad? Que seamos entendidos en los tiempos. Dice Primera de Crónicas 12, capítulo 32 de la PDT, dice, la tribu de Isaacar, entendida muy bien en lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Sí, por eso enviaron a 200 jefes y a todos sus parientes bajo su orden. Entonces, como le decía, que Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos que proféticos, y más que todo en su voluntad, en no en la nuestra, en su propósito, no en lo nuestro, en dar frutos para Él, no para nosotros, ¿verdad? Dice que la tribu de Isaacar era una tribu muy entendida en los tiempos, ¿verdad? Mandó a 200 jefes,
sí, bajo sus órdenes. ¿Por qué? Porque era entendido. Eso lo hace una persona profética. Es una persona entendida en los tiempos. No está viendo lo natural. Lo natural puede representar algo. Y puede, pues que el enemigo le puede mostrar algo a usted natural. Oh, te quedaste en esto natural. Oh, pero esto es tu naturalidad, pero Dios está diciendo, es que tú no eres natural, tú eres sobrenatural, ¿sí? Tu realidad, el enemigo te la puedes plasmar, la realidad, ¿sí? Pero Dios, ¿cuál es la realidad del Padre Celestial? Muchos dirán, bueno, pero profeta, yo tengo esta realidad, ¿sí? Por esa es la realidad que el enemigo te lanzó. Esa no es la voluntad del Padre, ¿verdad? No nos dejemos amedrentar por lo que el enemigo quiera pintar. Esa es la realidad natural. Dios quiere que vivas en la realidad, en la palabra de verdad de Él, sobrenatural de Él, que camine sobre las aguas, que seas entendido en los tiempos. La unción profética, como le decía al principio, ¿qué te da? Te da guía y dirección, ¿sí? Dice Efesios capítulo 5 verso del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como, estoy leyendo la NBI, Nueva Versión Internacional, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dios está diciendo, entiendan cuál es mi voluntad. No vivan como muchos viven, ¿verdad? Sino como sabios, aprovechando cada momento oportuno del Padre, cada portal que el Padre hable, cada festividad, cada fiesta profética que Él hable, es una oportunidad que el Dios abre para que disfrutemos de la gloria del mismo, del eterno, de nuestro Padre Celestial. Entonces, mucho pueblo dormido, como le decía, Dios quiere que despierte. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a profetizar, hermano, ya para darle esta palabra profética, ya para finalizar, ¿sí? Que el ángel de Jehová te va a despertar y te va a alinear, ¿sí? A, a él, a su voluntad y a sus tiempos. ¿Cómo así? Dice Zacarías, capítulo 4 verso 1 dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien despierta de su sueño. Eso lo hizo el ángel, lo devolvió, lo despertó. Lo va a despertar a usted, hermano. El ángel de Jehová lo va a despertar, lo va a alinear a él, lo va a alinear a su tiempo, porque si hace necesario que usted camine en la voluntad del Padre, si se hace necesario que suelte esa enfermedad, cuando camines en la voluntad del Padre serás sano. Cuando arrebates y decidas vivir en la sobrenatural del Padre, serás sano, recibirás tu milagro. ¿Qué produce un despertar, hermano? ¿Sí? Tu sanidad, tu milagro, cambia tu realidad por la verdad de Dios. Como le decía, usted me dirá, yo tengo esta realidad, esa es tu realidad, esa es nuestra realidad, pero no es la verdad de Dios, ¿verdad? No es la verdad, por eso le está diciendo, activa la unción, activa, despierta, despierta lo que está en ti, activa tus dones, ¿verdad? Entonces, finalmente, sí, despierta la unción que está en ti y demuestra el poder que el poder del Padre que está en ti. Dice, pues, despierta y vístete de fuerza, despiértate como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Raag, sí? Que traspasó a ese monstruo marino. Entonces, el Señor está diciendo, despierta. Allí el autor está diciendo, no fuiste tú el que hizo grandes cosas, ¿verdad? En otras palabras, despierta, está diciendo el Padre Celestial, mis amados hermanos, despierte lo que está en usted, camine en la voluntad del Padre, active la unción profética, ¿verdad? Despierte su ministerio, despierte su llamado. Yo no sé lo que usted haya estado dormido, ¿verdad? Pero es necesario que Dios se le revela su vida, ¿verdad? Y que Dios lo va a hacer, como le di esa palabra allí, profética, recíbala y déjese despertar por el Padre Celestial. Muchos hermanos están escuchando o han escuchado de Dios, han visto los milagros, han escuchado la voz del Padre y aún así se resisten. Dios no quiere que te resista más, sino que camines en la voluntad del Padre, en la voluntad del Padre Celestial. Así que, bueno, me despido. Muchas bendiciones, que el Padre les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana, el próximo jueves, con la segunda parte
de este tema tan importante como es la unción profética. Tendremos un invitado en el nombre poderoso de Jesús. Bye bye, muchas bendiciones.